Buenos días. Es un gusto estar en la Iglesia de Olivos y de poder estar juntos en esta mañana para alabar y adorar a Dios. Y me detengo brevemente para decir que estoy muy contento de estar juntos con el hermano Vaca Sabino y la hermana Bordaberry. Las circunstancias son tan interesantes por el hecho de que hay una relación de años por sus padres y sus abuelos que nos unen. Así que la hermana Bordaberry nos volvemos a encontrar después de haber estado juntos en la iglesia de Lomas de Zamora, allí por el año 1954-55, si seremos jóvenes. La iglesia de Lomas en ese tiempo estaba en un lugar pequeño, en la calle Indarte, y esa iglesia se ha desarrollado de tal manera que se vendió la propiedad y se ha comprado otra, unas 4 o 5 cuadras, como para dar cabida a una iglesia que es una iglesia de años en el sur de la provincia de Buenos Aires. Esta iglesia se organizó en el año 1932. Luego de un ciclo de conferencia del pastor Daniel Hammerly Dupuy, una iglesia que es madre de muchas iglesias de la zona sur de Buenos Aires. Valentín Alsina, Avellaneda y así sucesivamente. Valentín Alsina, Loma de Zamora fue una iglesia muy misionera, muy dedicada y muy entregada también a la predicación del Evangelio. En esta mañana quisiera invitarlos a que pudiéramos colocar nuestros pensamientos en relación al capítulo 5 del libro de Juan. Describe allí en los primeros versículos a Jesús yendo hacia la ciudad de Jerusalén, hacia la capital del reino de Israel, en ese tiempo bajo el dominio de los romanos. Jesús se dirige hacia Jerusalén, ingresa a la ciudad y de allí va hasta el estanque de Betesda. El estanque de Betesda era un lugar de aguas que llevaba a los que estaban al lado del estanque de que ellos podían tener el beneficio o el milagro de una curación. Jesús se dirigió hacia el estanque de Betesda, donde había 5 portales, e ingresó por el portal conocido como el del ganado o de las ovejas. Era un día de fiesta de los judíos. En la tradición judía, el día de fiesta se transformaba en un día sábado, religioso como eran los séptimos días de la semana. Y en ese día de fiesta, que en la palabra de Dios no se menciona cuál es, en ese sábado Jesús llega y se encuentra con un tremendo espectáculo. Una multitud de personas esperando ser sanados. Hacía un año que Jesús había comenzado su ministerio en la región de Judea. Y por breves momentos, él también había estado en relación con Galilea. Por ejemplo, en la fiesta de las bodas de Caná, cuando realiza el milagro de transformar el agua en vino. Dentro de ese año, y así esporádicamente, también pasa por Samaria y se encuentra con esta mujer, la samaritana, y el milagro de una vida transformada, después que ella dijera, 5 maridos he tenido.
Jesús produce en ella un impacto tan grande que también se entrega a Dios. Pero el ministerio lo realizó especialmente en ese primer año en Judea. Era cercana la fecha al año 29 después de Cristo, cercana a la fecha del 29. Luego de estar en el estanque de Betesda y estar en Jerusalén, Jesús comenzaría su gran ministerio también en Galilea. Al llegar al estanque se encuentra con una multitud de personas enfermas. El relato dice que había enfermos, había ciegos, había cojos y había paralíticos. Había ciegos, rengos y paralíticos. Y todos ellos esperaban el movimiento del agua, creyendo que un ángel movía el agua y el primero que descendía a las aguas del estanque podía curarse de su enfermedad. Era una tradición, la tradición de un ángel que movía el agua. Sin embargo, sabemos que en varios de los pequeños lagos cercanos a la ciudad de Jerusalén, fuentes de agua cercanos a Jerusalén, el agua sale en gran cantidad por unos momentos y luego cesa. La presión del agua podría fácilmente agitar entonces el agua de Betesda, del estanque. Junto al estanque se encontraban los más fuertes. Eran aquellos que podían llegar primero al estanque. Y para hacerlo, inclusive, estaban dispuestos a atropellar y pelear a los más débiles. En su ansiedad de llegar al agua, cuando se agitaba, y más de uno de los que iba hacia el estanque, al ser atropellado más de una vez, había algún muerto. Entre esa multitud se encontraba un enfermo convaleciente, menciona el relato bíblico, de 38 años. 38 años de convalecencia, allí echado en el piso, sin poder llegar hasta el estanque, sin poder ser el primero para llegar al agua y tener la oportunidad de la curación. La situación del paralítico no era entonces transitoria, llevaba años. Este inválido estaba solo, estaba sin amigos, sin esperanza, tulido por la parálisis. Su caso era el peor de todos los que estaban reunidos al borde del estanque. Esto hace 2000 años atrás. Si esto lo trasladamos a nuestros días, bien podemos decir que el estanque de Betesda de hace 2000 años atrás nos muestra más allá de la situación física de personas enfermas, paralíticas, cojos, ciegos, nos muestra también en cierta manera y nos representa también a las personas de hoy, que podemos encontrarnos espiritualmente enfermos, ciegos, rengos y también paralizados en nuestra vida religiosa. En cierta manera, este estanque nos representa a cada uno de nosotros. Porque el libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 23 nos dice: por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado. Todos somos ciegos, rengos, paralíticos, todos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. En los años que tuve
la oportunidad y el privilegio de trabajar en la República Hermana del Paraguay. En una de las giras pudimos llegar hasta un congreso laico que se realizaría o que se realizó en la iglesia de Bonanza. La iglesia de Bonanza es una iglesia en zona rural que se encuentra aproximadamente a unos 30 kilómetros del excelente sanatorio adventista de Juvenau, y unos 30 más estamos en la ciudad de Encarnación, capital del departamento de Itapúa. Era un sábado de lluvia e igualmente fuimos pensando en el milagro de que nos íbamos a encontrar, igualmente nos íbamos a encontrar con los hermanos y en este congreso laico. Así que apenas pudimos ver el templo, nos encontramos con la grata sorpresa de que ya había varios y muchos hermanos. Al conversar con uno de ellos, le pregunté: ¿y usted, hermano, de dónde viene? Me dice: mire, pastor, salgo en la noche y camino durante la noche para llegar a la iglesia. ¿Y cómo se orienta usted? Por las estrellas. ¿Y cómo ha hecho hoy que ha llovido? Bueno, la lluvia me tomó ya en el amanecer y el camino, el sendero lo conozco y pude llegar sin problema. ¿Y cómo se siente, hermano? Contento de estar en la iglesia. Y por ahí te veí, amigo, óyela. Contento, feliz, contento. La historia de esta iglesia es muy interesante. Al entrar al templo, allá adelante, a la izquierda, estaba el líder de la iglesia, el hermano que lleva el nombre Pastor, el apellido Esteche, primer anciano de la iglesia. Este hermano, muchos años antes de ser un cristiano, era un ladrón y un homicida. Esto lo llevó a escapar de la justicia y escapar del Paraguay. Cruzó el río Paraná, se introdujo en la Argentina y siguió con sus costumbres, al punto de que tuviera que ser el puesto preso en la iglesia, en la cárcel de Resistencia. Y hasta ahí llegaron los hermanos adventistas. Y el hermano Pastor comenzó a tomar interés en la palabra de Dios. Un interés sincero, de corazón profundo. Y comenzó a producirse cambios extraordinarios en su vida. Tomó la decisión de bautizarse y se transformó en el líder allí, en la cárcel, de este grupo de creyentes. Y al momento de la liberación, tomó la decisión de volver a su colonia, Bonanza. De Resistencia se cruza el puente General Belgrano a la ciudad de Corrientes y de allí unos 320 kilómetros hasta Posadas. Se cruzaba en lancha, hoy en el puente Beato Roque Sáez Peña, Beato Roque, y de allí se continúa esos 60, 70 kilómetros hasta Bonanza. Inmediatamente que él llegó, el comentario corrió por la colonia. Nuevamente está el asesino, está el ladrón, está Pastor. Un impacto duro y negativo para la colonia. Pero fue pasando el tiempo y comenzaron a darse cuenta que el pastor, de nombre Pastor, apellido Esteche, no era la misma persona. Era una persona diferente y distinta. Decidido inclusive a predicar el Evangelio. Se transformó en un tremendo misionero laico.
No pasó mucho tiempo en la que varias familias comenzaron a tomar la decisión, varias personas tomar la decisión de también entregarse a Dios. Y con el tiempo se conformó la congregación, después la iglesia, después la escuela primaria, que todavía allí está, una escuela donde se enseña en guaraní y los chicos vienen para aprender castellano. Una escuela en zona rural, la primera de ese tipo en Paraguay. Es tan grande la influencia que a partir de la iglesia de Bonanza, como madre, se transformó en madre de muchas congregaciones e iglesias. Y allí estábamos en ese congreso. Y allí estaba el hermano Estechi, una persona transformado por el poder de Dios, una persona que estaba paralítica en cierta manera a la vida espiritual, pero que hoy y en ese tiempo, en el tiempo en que estuvimos en ese congreso laico, estaba vivo espiritualmente, estaba vivo a las cosas de Dios. Sí, Jesús viene hacia nosotros. Y no importa la situación en la que nos encontremos, Él toma interés de nuestra condición. Es Dios hecho hombre en bien de nuestra salvación. Hoy y también como lo fue hace 2000 años atrás. El relato bíblico dice que Jesús le preguntó al paralítico, ¿quieres, versículo 6, ¿quieres ser sano? Esta pregunta le llamó inmediatamente la atención al paralítico y lo llevó a pensar en el remedio que él ya conocía, en el remedio con el cual él estaba junto con los que estaban alrededor del estanque, acostumbrados a pensar que en eso estaba la ilusión y estaba la esperanza de la curación. No pensó en Jesús, pensó que la posibilidad de curación estaba ¿dónde? Estaba en el estanque, estaba en la solución humana. Y además agregó, no tengo a nadie, versículo 7, no tengo a nadie. Fue la conmovedora respuesta y triste historia de amigos que lo abandonaron y de chascos reiterados. Su esperanza aún estaba en el estanque, que lo suponía como milagroso. Paralítico, física y espiritualmente. El etíope volvía a su tierra. Estaba leyendo la palabra de Dios. Y hasta él se acercó Felipe. Allí en el capítulo 8, versículo 30 del libro de Hechos. Y le preguntó Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? Era una persona que veía y que podía leer, pero estaba ciego para poder comprender el mensaje de Dios. Y le dijo, sinceramente le dijo el etíope, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré si alguno no me ayuda a poder ver, a poder mirar las cosas de Dios? Y no pasó mucho tiempo, recuerdan, que el etíope le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿puedo ser yo bautizado? Jesús le dijo al paralítico, volviendo de nuevo a la historia, levántate, toma tu lecho, versículo 8, y anda. Qué formidables palabras. Seguramente despertaron en el paralítico confianza, esperanza y fe. Y no dudó al escuchar las palabras de Jesús.
El relato bíblico menciona, versículo 9, que aquel hombre, aquella persona, el paralítico, dejó de ser paralítico y que aquel hombre fue entonces sano. Fue sano. Este relato nos permite percibir ciertas enseñanzas muy buenas para nosotros. En primer lugar, que lo acontecido en el estanque de Betesda nos muestra a Jesús que viene, a Jesús que se acerca, al Jesús que camina hacia nosotros, que toma interés de nosotros, más allá de la condición en la que nos encontremos, paralíticos, rengos espirituales o ciegos espirituales. Viene hacia nosotros, viene hacia nuestro encuentro. Y su ejemplo es una invitación a imitarlo de nuestra parte para ir también hacia los que necesitan. La sanación del paralítico también nos transmite confianza, seguridad y esperanza en la restauración. Que en Jesús hay sanación, que en Jesús hay restauración. En mi vida personal y en toda persona que confía o confiamos en Jesús, en Él. Y por último, la restauración espiritual tendrá efecto en todas las áreas de la vida. Si Jesús llega hasta nuestra vida y permitimos que Él haga milagros de poder en nosotros, le permitimos, lo hará y permitirá desarrollar, gracias a eso también, la misión evangélica con proyección de eternidad. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Diríamos a todos aquellos paralíticos espirituales, rengos espirituales, ciegos espirituales, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está para venir. Jesús vendrá nuevamente hacia el estanque de Betesda. Vendrá a esta tierra y allí sus hijos estarán dispuestos y listos a recibirlos. Gracias a que el poder de Dios actuó para salvación en aquellos que entregaron sus vidas a Él. En esta mañana quiero invitarte a que durante este año 2007 coloquemos toda nuestra confianza, coloquemos nuestra vida en las manos de Dios, en aquel que quiere decirte a ti y a mí: ¿quieres ser sano? ¿Quieres estar conmigo en esta vida y en la eternidad? Que Dios nos bendiga para que nuestra respuesta tenga sabor de eternidad. Amén. Queremos agradecer al pastor que nos ha presentado un mensaje claro y quiero pedir si podemos pasar un video que nos va a mostrar un testimonio del poder de la oración. Eso vamos a hacerlo antes de recoger los diezmos y las ofrendas. El poder de la oración. Provad y ved
Historia de hoy. El poder de la oración. Cuando yo con mi esposa nos casamos, no teníamos nada, no teníamos casa. Un día nos arrodillamos con mi esposa, le pedimos a Dios que nos diera casa porque no teníamos dónde vivir. Cuando en esa misma tarde nos encontró un señor por la calle y nos dice: ¿no quieres una casita para venderte? Le decimos: ¿dónde está? No teníamos dinero, vendíamos en el mercado, teníamos bolsas de azúcar, arroz, fideo, todo lo que es abarrotes, vendíamos, y eso pensábamos venderlo para comprar la casita. El señor, el dueño de la casa, nos dijo que él necesitaba poner una tienda y que él nos podía recibir todas las cosas en parte de pago. Entonces nosotros, muy felices, entregamos todas las cosas y nos fuimos al siguiente día al notario. Nos hizo las escrituras y contamos con la casita que ahora es aquí la iglesia donde nosotros asistimos. Sucede que un día un señor vino a ofrecerme trabajo. Me vino a ofrecer trabajo y trabajo en la mina, en la cual me ofreció pagarme mucho dinero. Entonces yo me negué rotundamente a aceptar esta oferta. Le dije: pero ¿y ahora? ¿Y el sábado? Nosotros no podemos trabajar con todos sábados. Era dinero bastante que él nos ofreció. Y nosotros teníamos un pacto de dar a la iglesia. Entonces, cuando nosotros estábamos ahí, en la tardecita llegó un señor. No me conocía el señor, ni yo tampoco. Me dice: ¿sabe qué, amigo? Tengo repuestos de máquina Singer original. Y vengo a hacer la oferta porque yo tenía mi tienda y ahora ya no quiero vender porque he descontinuado el trabajo. Y yo le digo: pero no tengo dinero. Me dijo: no es problema. Si tú quieres vender, yo te lo doy facilidad. Cuando tengas, tú me pagas. Entonces nos fuimos y el Señor me dio muchas cosas de piezas de máquina originales, en la cual le dije a mi esposa: mira, ¿para qué me voy a ir a trabajar a la mina si el Señor ya nos dio aquí bendiciones? Entonces, con la ayuda de Dios, pensando y oramos agradecidos de que Dios nos había dado toda esa oferta de trabajo para nosotros poder sustentar y poder cumplir nuestro pacto. Y volvimos a hacer nuevo pacto para poder comprar el terreno en la cual ahora es la iglesia de Flor de Lirio. Entonces, agradecidos a Dios porque de Él es todo, reconociendo que de Dios es el cielo, la tierra y todo lo que existe, y uno confiado en el Señor, Dios nos da para poder cumplir las promesas que uno hace. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento. Los diezmos y las ofrendas, y recordemos que estos testimonios realmente nos muestran el poder de la oración, pero también la confianza de estos hermanos a que Dios es el proveedor y el dador de todas las cosas. No tenían donde vivir, Dios les dio una casa. No tenían un trabajo, Dios les dio un trabajo. Y tuvieron ofertas tentadoras, ¿no?, de mucho dinero, pero justamente pusieron en prueba su fe de trabajar en sábado. Y estos testimonios, sin duda, a mí me hacen mucho bien porque me inspiran a adorar a Dios como Él se merece y a devolverle a Dios una parte de lo tanto que Él nos da. Y si escarbamos en nuestra mente, seguro vas a encontrar en tu mente, como yo encontré en la mía, bendiciones y respuestas a la oración, porque la oración tiene poder. Y yo recuerdo que una vuelta tenía a Karina siendo bebé, iba a la iglesia de Palermo en ese entonces, y recuerdo que estábamos sin auto, íbamos en colectivo, con el cochecito, era un bebé, con el cochecito,
con los bolsos, con los pañales muy cargados. Y ¿cómo pasa a quien no tiene vehículo y tiene una criatura? Y resulta que yo decía, Señor, necesito un auto, Señor, necesito un auto. Esto es complicado, porque ya había tenido un auto y sabía las bondades y las ventajas. Y ese sábado a la tarde, así como a este hombre en la calle ese día a la tarde, Señor, necesito una casa. Y a la tarde se cruzó con una persona en la calle y dice, ¿querés comprar mi casita? Ese sábado a la tarde vienen a nuestra casa, nos tocan el timbre un hermano de iglesia y dice, qué sorpresa, y te vinimos a visitar, queremos compartir un rato con ustedes, qué lindo. Y entonces, antes de irse, dice, ¿sabes una cosa? Acompáñame hasta la puerta. Dice, ¿ves este auto? Sí, es el tuyo. Dice, bueno, ahora es tuyo. ¿Cómo? Este auto es el tuyo. Era un Chevy. Le digo, yo pedí a Dios un Fitito, un Fiat, un Citroën, un Gordini. Estamos hablando de aquella época atrás, 30 años atrás. Pedía algo que tenga 4 ruedas y que me pueda desplazar. Era un Chevy. Y resulta que le digo, no, pero no tengo plata. ¿Cómo va a ser mío si yo no puedo comprar este vehículo? No te hagas ningún problema. Dice, tomá, acá están las llaves, probá, vamos a dar una vuelta a manzana juntos. Y lo probé y no podía entender, un motorazo, un cochazo, un Chevy. Y entonces le digo, pero ¿cómo va a ser mío? Y dice, sí, porque yo tengo en vista comprarme otro auto y vos tenés una criatura, tenés muchas cosas que trasladar cada vez que te vas a la iglesia. Y yo digo, ¿y quién te dijo eso? No, lo veo con mis propios ojos, digo, te va a venir bien un auto. Y yo dije, Señor, y le conté a él, esto es respuesta a una oración. El tema es cómo te pago este auto, porque no tengo dinero. Entonces dice, no te hagas ningún problema. Arma un plan de pagos, lo analizamos, si más o menos va la cosa, yo estoy dispuesto a darte financiación larga, no hay drama, dice, porque yo voy a comprar otro vehículo y también me dan financiación. La historia es que esa misma tarde, ese mismo sábado, me encontré con un Chevy, con un auto, pero totalmente fuera de mi alcance en cuanto a posibilidad de compra, pero no estaba fuera de los planes de Dios brindarme un auto. Y fue una bendición, un testimonio impresionante. Por eso estos testimonios nos estimulan a confiar en Dios por sobre todas las cosas, y que su poder a veces nos deja anonadados, nos deja sorprendidos, pero qué lindo es adorar a nuestro Dios como Él se merece, porque Él es el dueño de todo y Él sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y es verdad, si es el plan de Dios te va a dar lo que necesites, y es verdad, si es el plan y el propósito de Dios te va a dar lo que necesites. Por eso ahora quiero invitar a los hermanos diáconos que pasen a recoger los diezmos y las ofrendas, pero antes quisiera hacer una oración. Los invito a inclinar el rostro. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te queremos dar muchas gracias. Sinceramente, gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos brindas, por tus bendiciones, favores, por tu gran amor, misericordia para salvar, para perdonar. Gracias, Señor, porque tú tienes también amor para sanar y amor para salvar. Por eso, querido Dios, agradecemos el mensaje de esta mañana y nosotros queremos devolverte ahora un poco de lo mucho que tú nos das. Y es por eso que pedimos que tú bendigas los diezmos y las ofrendas que van a ser juntados a continuación. Y que tu bendición sea sobre cada una de nuestras familias y sobre cada una de nuestras vidas. Lo imploramos sin merecer nada, en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
grande Señor es tu fidelidad. Busquemos el himno número